Hablaba ayer yo con un hermano, en Argentina, que han pasado una situación muy complicada, y me decía, ahí se ve quién es y quién no es, ¿verdad? En las dificultades conoces la amistad y conoces la verdad, lo que es y lo que no es. Vivir de ilusiones es un espejismo, ¿verdad? Cuando alguien va en un lugar donde, dicen en el desierto, pero en lugares donde hace mucho calor, tú estás viendo algo allí, según te vas acercando no está. Es un espejismo. Y hay quien vive el cristianismo en la ilusión y en el espejismo de un sentimiento. Y los sentimientos son reales también, pero están basados en algo que no tiene fundamento, ¿verdad? Amén. Lo que sí tiene fundamento es que Dios dice que viene el tiempo, el tiempo final de la Iglesia es un tiempo de tribulación, ¿verdad? Y yo me preguntaba, ¿estamos preparados para la tribulación? No, sinceramente. Si el predicador se alarga un poco más de lo que está establecido, te quejas o nos quejamos. ¿Sí? Si hay una incomodidad en lo que estamos haciendo, ya estamos... Es decir, somos muy quejicas porque estamos acostumbrados a lo bueno. Y cuando las cosas no son tan buenas como lo que esperamos... yo sé que hay personas que cuando vienen dificultades se cuestionan su confianza en Dios. Señor, ¿por qué me pasa a mí esto? Y yo decía, por un problema más o menos grande o pequeño, perdemos el sosiego, la paz, el sueño y yo que sé, tantas cosas más. Aquí se ha estado hablando de enfermedades también, ¿no? Perdemos todo eso. ¿Qué pasará cuando vengan maldadas? Y qué bueno que nos preparemos para eso. Porque si la palabra es verdad, van a pasar, ¿no? Pasarán. Digo, no, yo voy a estar allí apartado en una barca, como en el arca de Noé. Dice, bueno, qué bueno, si es así, pero qué bueno que estés preparado para lo otro, ¿no? Para la situación más complicada, ¿no? Fijaros, dice Hechos 14, 19 al 22. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pedro le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esto no se predica habitualmente, ¿verdad? No, ni un pelo de tu cabello cae. Es verdad que no cae ni un pelo de tu cabello, pero no siempre el Señor nos va a tener entre algodones. Estaba leyendo el otro día, ¿no? La tribu de Benjamín, en una ciudad, abusaron de la concubina de un sacerdote, de un levita, y luego el levita, hasta que la mataron, y el levita cortó en 12 trozos, conocemos el tema. Pero resulta que entonces van a pedir cuentas a la tribu de Benjamín y la tribu de Benjamín defendió a estos indefendibles, ¿no? Y entonces hubo guerra. Pues es a lo que voy. Dice, ¿quién irá primero? Judá. Y va Judá y tiene 25.000 muertos la tribu de Judá porque va a restaurar
y luego en la segunda, no me acuerdo qué tribu fue, y tuvo 8.000 muertos más. Es decir, hubo un precio, hasta que luego pudieron acabar con aquellos que se habían rebelado, ¿no? Pero hubo un precio. Y eso es lo que dice aquí la palabra de Dios, que ser cristiano tiene un precio. Y por eso os empecé a decir, gente guapa, que bien venís. Es que yo veo que sois una congregación de gente que viste bien, que vive bien, que dices que estáis siendo prosperados por el Señor, ¿verdad? Bueno, no, hay una prosperidad real en las vidas. Mira, cuando alguien está en amargura y está pasando una situación muy difícil, no se prepara. Va desaliñado. ¿Por qué? Porque su corazón está en un problema serio, ¿verdad? Y a ustedes se les ve floridos, como el mes de mayo. Como el mes de mayo. Pero el camino del Señor tiene un precio. Y yo estaba pensando en eso, en los últimos tiempos, y yo decía, hemos oído hablar de que habrá muchos cristianos que no podrán soportar la presión y se alinearán con el sistema satánico. Dice, es que el Señor me tiene que entender. Y yo no quiero entrar en juicios, pero hay dos caminos. Está el camino del temor y está el de la gracia, ¿verdad? Y Dios es suficiente para darnos gracia para el oportuno socorro. Pero eso no conlleva que no haya tribulación. En mitad de la dificultad y de las situaciones difíciles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esto es lo que dice el texto. A mí me llama la atención que le están persiguiendo a Pablo judíos de Antioquía y de Iconio. Y él se va a Derbe. Después de que lo habían matado. Sabéis que hay un texto en el que Pablo da testimonio de que no sabe si vivo o muerto. A él lo mataron. Lo que es que luego resucitó. Cuando fue la iglesia a orar por él, a recogerle, oraron por él y el Señor lo volvió a traer. Y esa es mi interpretación. Porque él decía, no sé si... Porque normalmente uno no va al cielo así de paseo y luego vuelve, ¿no? Bueno, ¿y a dónde va después? Antioquía y a Iconio. ¿A qué? A animar a los hermanos que estaban allí. Claro, Pablo podía decir en propia experiencia, es decir, la muerte no tiene ventaja, no tiene victoria. Yo estaba pensando antes esto, ¿no? Esos dos guardias civiles que fueron asesinados en Barbate, ¿no? Cuando los fueron a enterrar, los militares cantan una canción que dice que la muerte no es el final. Y es verdad, la muerte no es el final, pero sus familias se quedaron sin ellos. Esa es la realidad. Y la realidad de nuestras vidas es que si tenemos que pasar por experiencias difíciles, vamos a necesitar mucha gracia de Dios. Y habrá algunos que entonces se planteen si conviene ser cristiano. No sé si tú crees que conviene ser cristiano o no. Ya dice, bueno, Señor, me lo tengo que pensar. No, es así, decir, Señor, contigo hasta el final, ¿verdad? Y hasta el final, y el coste, el que sea, ¿no? Porque todo lo que invertamos en la voluntad de Dios va a ser prosperado. Aunque, como decía antes aquí, ¿no? La apariencia no sea esa, pero que tenemos que estar bien agarrados al Señor,
porque si vienen situaciones difíciles, tenemos que estar fuertes. Y yo vuelvo a preguntarme eso, ¿estamos preparados para situaciones complicadas? ¿O estamos solamente, gloria a Dios, aleluya, qué bonita la congregación, estamos juntos, el Espíritu Santo es tan bueno con nosotros? Y lo va a seguir siendo, también si hay dificultades, ¿verdad? Dice en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1 y versículos 3 al 7, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y Pedro advierte también de pruebas de fe. Alguna vez me ha venido algún hermano y me ha dicho, he pasado una prueba tremenda, pero al final he vencido por la gracia de Dios. Y yo digo, gloria a Dios. ¿La siguiente? ¿La siguiente qué? Espera una ola, una prueba más fuerte. Porque si ya superaste una, la siguiente va a ser más fuerte. Y qué bueno que le digas al Señor, Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Es lícito, Jesús lo hizo. Se puede. Señor, líbrame del mal, como enseñó el Señor a orar a sus discípulos. Líbranos del mal que viene sobre toda la tierra. Pero si es necesario, pasaremos dificultades. Y ahí está el punto de que el Señor dice, oye, ¿qué pasó con Job? ¿Por qué? Él no entendía nada de lo que le estaba pasando, pero al final su proclamación, Señor, yo decía cosas que no entendía, demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Por tanto, ahora me humillaré y te preguntaré y tú me responderás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, ¿verdad? Y por eso me arrepiento en fuego y ceniza. La fe es probada, va a ser probada. Y qué bueno que todos podamos superar las pruebas que vayan viniendo en nuestra vida, ¿verdad? Qué bueno que la Iglesia está para apoyarnos, para ayudarnos a superar las circunstancias. Y qué bueno que en el día de la dificultad tú estés al lado de tu hermano, ¿verdad? Amén. Y cuando alguno está fuera del conflicto, qué bueno que no juzgue, sino que esté apoyando al que está en la dificultad, ¿verdad? Porque mañana te puede tocar a ti. Si el Señor lo ve necesario, cuidado, ¿verdad? Entonces, qué bueno que podamos decirle al Señor, Señor, ayúdame a estar preparado para lo que viene, sea lo que viene a continuación. Tenemos el caso de Pedro y Silas, ¿no? De Pablo y Silas, en Hechos 16, 22 al 25. Dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más abajo, adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Qué injusto, esto no puede ser, a mí no me puede pasar esto.
No. Había un motivo importante. No sé el resto de la cárcel, pero el carcelero sabemos que entregó su vida a Cristo, ¿verdad? Él y su familia. Y eso vino como consecuencia de que Pablo y Silas tomaron la actitud correcta en medio de la tribulación. Si ellos están allí llorando y quejándose, no hay impacto. Si cuando se abren hay el terremoto y se abren las puertas, ellos son los primeros en salir corriendo, no se produce el impacto. No te mates, carcelero, porque estamos aquí, ninguno ha huido. Eso impactó la vida del carcelero que qué de hacer para ser salvo. Cree en el Señor y serás salvo, tú y tu casa. Tremendo, ¿verdad? Pero los azotaron, les rasgaron las ropas, ordenaron azotarles con varas y los echaron en la cárcel. Una vez escuché a un hermano que estaba compartiendo sobre el calabozo de Pablo y Silas. Las cárceles antes no eran como las de ahora, que se construían para arriba. Antes las construían para abajo. Y la celda del fondo era la que estaba más abajo. Las prisiones no tenían servicios sanitarios. De tal manera que los orines y las heces de los que estaban en las celdas más arriba llegaban a la última celda, que es donde estaban Pablo y Silas. El lugar más bonito. Y allí ellos estaban orando y dando alabanza al Señor. Aquí es muy fácil alabar al Señor, ¿eh? Tenemos un buen grupo de alabanza, con unción, conocemos las canciones, el Espíritu Santo se mueve entre nosotros. Pero allí no importaba que hubiera, no sé si eran buenos cantantes o no, aunque tuvieran notas disonantes y la melodía no fuera la perfecta, el corazón de ellos era un corazón agradecido a Dios. Y qué bueno que nosotros podamos tener un corazón así, ¿verdad? Preparados para lo que venga. Señor, no me fastidies mucho, que estoy que no tengo mucha fuerza, que no tengo... Hay otros hermanos con una fe tremenda, pero tú sabes que... Y entonces el Señor te dirá, sí, pero yo te voy a aumentar la fe. ¿Por qué? Vas a ver mi gloria. Y es verdad que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del tiempo. Va a estar cuando somos buenos y va a estar cuando somos malos. Va a estar cuando las cosas nos vayan bien y va a estar cuando las cosas nos vayan mal, ¿verdad? Y qué bueno que le busquemos al Señor en mitad de las dificultades también. Gloria al Señor. 1 Pedro 4, 12 al 16. Pedro estaba ungido cuando escribió esto. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello.
¿Por qué escribe Pedro esto en esta carta? Porque ya la iglesia primitiva estaba pasando por situaciones muy difíciles. A veces cuando vemos películas de estas antiguas de los primeros cristianos, ¿no? Decía, ¿qué había en el corazón de aquellos hombres que eran llevados al circo romano y que tenían la opción de salir por la otra puerta? Renegaban de Cristo y sin embargo salían y eran devorados por los leones. ¡Wow! Otros fueron colocados como antorchas humanas en el camino. Otros los cocían y otros, bueno, tantas y tantas cosas tremendas que hicieron con los primeros cristianos. Y sin embargo, se iban aumentando más y más. No sé si hoy estamos nosotros en esa posibilidad. Pero la verdad es la misma y el Señor es el mismo. Yo le pido al Señor, Señor, líbranos de la prueba que viene sobre el mundo o del mal que viene sobre toda la tierra, pero ¿y si tenemos que asumir una situación difícil? Pues vete ya diciéndole al Señor, Señor, dame gracia. El cristianismo no es para ir de bueno, de bien, ¿verdad? Si Dios nos lo permite, gloria a Dios, y disfrutemos de los tiempos de bendición. Pero cuando haya dificultades, nosotros ahí los primeros. Mira, cuando vino el confinamiento con la pandemia, la gente se llenó de temor y todo el mundo se metió en casa. Nosotros tuvimos la oportunidad de salir a la calle, porque como obra social nos daban permiso para circular y todo eso, ¿no? El testimonio de la iglesia, había pastores que decían, nos habéis cubierto la cara, porque la gente estaba diciendo, ¿dónde están los cristianos ahora? En mitad de la dificultad, ¿dónde están? Metidos en casa, como los demás. Los pilotos de Iberia estuvieron con nosotros trabajando. Y algunos hermanos se apuntaron. Pero otros, ¡ay! ¿Y qué me va a pasar? ¿Me voy a morir? Aquello que temes te vendrá. Pero si confías en el Señor puedes tener la gloria y la victoria. ¿Cómo? Arriesgando lo que eres y lo que tienes para que se manifieste la gloria de Dios en tu vida. ¿Vas a salir corriendo o vas a tener el valor y la gracia de Dios sobre tu vida? Porque el diablo quiere que salgas corriendo. En una película que vi creo que era de Gladiador, había un grupo ahí en mitad del circo y venían soldados a matarlos, tal, y estaban ellos haciendo piña. De repente hubo alguno que tuvo miedo y se salió del grupo. Los que estaban apiñados se cubrían la espalda unos a otros y era difícil que los otros entraran a hacerles daño. Pero el que salía huyendo era el primero. Y pasa lo mismo cuando los leones están atacando una manada. El que sale corriendo, el que está solo, es el diablo y le toma ventaja. Tenemos que estar preparados para los días de gloria y de bendición y preparados para los días de conflicto y de tribulación, ¿verdad? No se me pongan tristes, porque es el camino a la victoria, ¿no? ¿Cómo veremos la gloria de Dios? Cuando no pasa nada,
o cuando hay conflictos y nos ponemos en las manos del Señor y Él actúa. Termino leyendo Apocalipsis 7, 13 al 15. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. ¿Quiénes son estos? Los que han salido de la gran tribulación, los que han sido victoriosos, los que han permanecido fieles, los que veníamos hoy en el coche y estaban hablando de tauromaquia, que no es nuestra historia, pero decían: mira, el toro en la dificultad se crece. Y ponían el ejemplo del caballo, ¿no? De cómo van ¿cómo es? Al picador, eso es. Y si a ti te haces algo y te dan el palo, no vuelves a hacerlo, ¿no? Dice, bueno, y el toro le pican y vuelve contra el caballo. Algunos a la segunda ya se lo piensan, pero el bravo está ahí hasta que lo quitan de en medio. Y un cristiano tiene que tener esa bravura y esa nobleza que hace que el Espíritu de Dios se manifieste en él, ¿verdad? Crecidos o creciendo en mitad de las dificultades. Es la única manera de crecer. Cualquier entrenador de cualquier deporte te va a decir: la única forma de mejorar es sufriendo, yendo más allá, esforzándote más, llegando más allí y estando dispuesto a enfrentar nuevos retos, para que al final el Señor pueda decir: por eso estás sirviendo y yo voy a extender mi tabernáculo sobre ti. Mi presencia sobre ti si no sales corriendo en mitad de la dificultad. Así que preparémonos para el día de la prueba que viene sobre toda la tierra. Si le quieres pedir hoy al Señor que te prepare, sabes que es un arma de doble filo. Si le pides que te prepare, te va a preparar. ¿Y cómo te va a preparar? Bueno, ¿cómo te va a endurecer el Señor? ¿Cómo te va a fortalecer? Con situaciones complicadas que vengan delante. Entonces, si tú quieres prepararte para las pruebas que vienen y pedirle al Señor que te dé tu gracia, yo te invito a que te pongas de pie. No sé si alguien me ha entendido lo que he dicho. Que podáis superar cada dificultad que venga a vuestras vidas y glorificar a Dios con vuestra realidad personal. Señor, somos débiles, emocionalmente fácilmente impresionables. Estamos acostumbrados a la gracia y la bendición, a la comodidad, Señor. Señor, queremos que nos des de tu gracia. Hoy venimos delante de ti para que nos llenes de tu Espíritu Santo, Señor. Señor, nos des la fortaleza, el renuevo, Señor, y nos prepares para cualquier situación que venga de futuro a nuestras vidas. Renuévanos en ti, Señor, y fortalécenos en este día para que podamos ser instrumentos útiles en tus manos y podamos, como Pablo y Silas, como Pablo hizo también cuando lo dejaron muerto, animando a los que habían quedado en los sitios donde estaba la dificultad. Danos el ánimo, el renuevo
la fortaleza. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.